Hi, how are you today? I hope you are fine. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a ver third conditional, el tercer condicional, que no es tan difícil como parece. Hay que tener en cuenta, primero que nada, para qué utilizamos el tercer condicional. Here we go. Ahí vamos a ver. Y como dice acá, clarito, we use third conditional. Usamos el tercer condicional para hablar sobre, como dice acá, situaciones imaginarias del pasado. Imaginary situations in the past. Siempre sobre situaciones imaginarias que ya no la podemos, acciones que no las podemos revertir, porque ya forman parte del pasado. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero antes de los ejemplos tenemos que ver primero que nada la estructura. Cómo formamos el tercer condicional, cómo está compuesto. Y ahí vamos. Primero que nada, ya habíamos hablado con el primer y segundo condicional, que los condicionales se dividen en lo que se llama clause. Dos clause, two clauses. En la parte de if clause, antes de la coma, siempre vamos a necesitar if, sujeto, de quién estamos hablando, de qué. Inmediatamente necesitamos el past perfect, el pasado perfecto, es decir, had más un verbo en pasado participio, ya sea regular o irregular. ¿Ok? Recuerden que los verbos irregulares están en la tercera columna de la lista de verbos irregulares. Ahora, si es un verbo regular, simplemente agregamos la terminación ed, como vamos a ver en los ejemplos. Entonces, repasando. If, sujeto, past perfect. Y en la otra clause, siempre va a ir primero el sujeto, inmediatamente después, would, o si es negativo, wouldn't, más have, más el pasado participio, past participle. De nuevo, es la tercera columna de los verbos irregulares. Si es un verbo regular, simplemente agregamos la terminación ed. Vamos a los ejemplos un poquito para que quede un poco más claro. Examples. Tenemos acá, if I had studied, I would have passed my exam. Tenemos una oración afirmativa. Si yo hubiera estudiado, hubiese pasado mi examen. Ahora, dijimos que son situaciones imaginarias que no podemos revertir del pasado. Eso ya quedó en el pasado. Yo no estudié para mi examen, no aprobé. Si yo hubiese estudiado, hubiese aprobado el examen. La realidad es otra. La realidad es que yo no estudié, por ende no aprobé el examen. ¿Ok? Entonces acá tenemos la estructura. If, el sujeto que es I, en este caso, inmediatamente past, perfect, had, y el verbo, en este caso es un verbo regular, terminación ed. En la otra clause, otra vez sujeto, would have, el verbo en pasado participio, otra vez un verbo regular, terminación ed. Esta misma oración no siempre va a estar iniciando un condicional con if. Puede estar a la inversa, iniciando con la otra clause, y el significado va a seguir siendo exactamente el mismo. Por ejemplo, la misma oración la puedo invertir. I would have passed my exam if I'd studied. Acá yo utilicé este apóstrofe de que ven acá, utilicé la contracción de had. ¿Ok? Entonces podemos utilizar la contracción de had, pero el verbo siempre en pasado participio. ¿Ok? Vamos con un ejemplo de negación, oración negativa. Simplemente vamos a utilizar el negativo de had, que es hadn't, y el negativo de would, que es wouldn't. Por ejemplo, if you hadn't been late, you wouldn't have missed the train. Si no hubiese llegado tarde, no hubieras perdido el tren.
La realidad es que llegaste tarde y el tren se fue. ¿Ok? Situación imaginaria del pasado que no podemos revertir. Otra vez la estructura. If, sujeto, el negativo de had, hadn't, el participio del verbo be, que es been. Este es un verbo irregular, por lo tanto está en la tercera columna de los irregulares. En la otra clause, sujeto, como es negación, vamos a utilizar wouldn't. Siempre have, después de would o wouldn't. Verbo en participio pasado, que missed es un verbo regular con ed, missed. Otra vez, la misma oración la podemos invertir sin necesariamente empezar con if. Y va a tener el mismo significado. You wouldn't have missed the train if you hadn't been late. No hubieras perdido el tren si no hubiese llegado tarde. Y por último, para formular una pregunta utilizando el third conditional, el tercer condicional, podemos hacerlo de esta manera. Would siempre va acompañado de have, sujeto, participio pasado del verbo que necesitemos, en este caso el participio del verbo be, been, y en la otra clause, if, siempre respetando, clause, if, en la if clause necesitamos siempre el past participle, acá otra vez utilicé la contracción de had, y el verbo en participio pasado, invite, es un verbo regular, por lo que simplemente agregamos la terminación ed. Entonces, would have you been to the party if I had invited you? Hubieras venido a la fiesta si yo te hubiese invitado. ¿Ok? Muy bien. No es tan difícil, siguiendo la estructura y teniendo en cuenta el uso de este tercer condicional. No es difícil, es muy fácil. Siempre hay que seguir el orden nada más. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí por hoy. Espero sus comentarios. ¿Qué quieren que les explique en el próximo video? Bye bye.